Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos estar el día de mañana frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Génesis, el libro 41. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del lino detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estas resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto
unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después ninguna, siendo tan flaca y raquítica como antes, luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mis sueños 7 espigas llenas de granos, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él ahora que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón deberá encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hombre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente. Recibirás órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su ungido en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación.
Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Sebnat Panea. También le dio una esposa quien se llamaba Asenat y era hija de Potifar, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto, tal como se había predicho. La tierra produjo cosecha abundante durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fueran arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlos. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenath, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosecha abundante en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto. También, cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto, y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensamente en todo el mundo. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios que hemos leído hoy en este día, ¿qué nos quiere decir a ti y a mí? Bueno, la palabra de Dios hoy nos habla de algo muy importante que tenemos que tener en nuestra vida, y es la administración y el bien cuidado de todo con lo que Dios nos bendice. Hoy Dios nos habla que tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos, de lo que Dios nos bendice en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos dice que si somos buenos administradores con lo que tenemos, y si administramos bien lo que tenemos en tiempos buenos, cuando vengan tiempos malos, lo sabremos sobrepasar, hermanos. Porque hoy Dios nos manifiesta que hay tiempos buenos y hay tiempos malos, y que tenemos que aprovechar los tiempos buenos para saber administrar lo que en ese tiempo Dios nos bendice y nos da, para cuando vengan los tiempos buenos podamos sobresalir sobre lo que hemos sabido administrar de lo que Dios nos ha dado. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque si no sabemos administrar lo que Dios nos bendice y lo que Dios nos da en tiempos buenos, cuando lleguen esos tiempos malos, no vamos a poder sobresalir adelante.
Y es cuando se nos cierran los caminos y se nos cierra nuestra mente y nuestra cabeza, porque no tenemos nada para poder sobresalir en esos tiempos malos cuando nos llegan. Porque Dios nos ha dicho con su lectura que en este mundo hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Y eso nos lo dice por medio de su palabra. Cuando el faraón tiene 2 sueños y que el faraón manda traer a todos los magos de Egipto para contarles el sueño y le dan la interpretación que qué significan esos sueños. Porque dice la palabra de Dios que en el primer sueño el faraón soñó que dice que había 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pasar entre los juncos. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios, pero después luego dice que vio otras 7 vacas que salían del lino, 7 vacas flacas y raquíticas, y que se comían a las vacas gordas, pero que se despertó y que solo fue un sueño. Y luego dice la palabra de Dios que se volvió otra vez a quedar dormido el faraón y que tuvo otro sueño, pero que en el siguiente sueño dice la palabra de Dios que esta vez dice que él vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero después dice que vio otras 7 espigas de grano, pero estas estaban resecas y marchitas por el viento oriental, y que entonces se comían a las 7 espigas llenas de grano y robustas. Y se volvió a despertar el faraón, pero ya se despertó agitado y preocupado porque quería saber qué significaba ese sueño. Y entonces cuenta la palabra de Dios y la historia que manda a traer a José. José era un hebreo, el cual cuando Dios manda a José ante el faraón y el faraón le cuenta el sueño a José, José dice que el único que puede interpretar los sueños es Dios y le empieza a decir la interpretación del sueño y fíjense lo que significa y lo que dice que son esos sueños. Dice la palabra de Dios. Aquí está donde Dios nos empieza a decir que tenemos que ser buenos administradores con los que Dios nos bendice día tras día, para cuando vengan los tiempos malos podamos sobresalir adelante con lo que hemos sabido administrar en los tiempos buenos. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios, dice: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice: las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Y sigue diciendo: y las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron significan 7 años de hambre. O sea, la palabra de Dios dice que en este mundo hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Que en los tiempos buenos tenemos que saber ser buenos administradores de lo que Dios nos da y nos bendice, para cuando vengan los tiempos malos podamos sobresalir adelante. Que eso fue lo que hizo José. Y sigamos leyendo la palabra de Dios, cómo José le dice y le advierte las cosas al faraón. Fíjate, y sigue diciendo: por lo tanto, el faraón deberá encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores en la tierra, a fin de que almacene una quinta parte de la cosecha durante los 7 años buenos. Aquí es donde está, donde nos dice que tenemos que ser buenos administradores, saber administrar y cuidar lo que Dios nos da y nos bendice día tras día. Y sigue diciendo la palabra de Dios: haga con ellos, reúna
toda la producción de alimento en los 7 años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hombre destruirá la tierra. Fíjate bien, ¿eh? En los 7 años, José le propone al faraón que debe de guardar la quinta parte de la producción de grano y meterlos en almacenes y cuidarlos bien. La quinta parte de la cosecha de lo que eran los 7 años que iba a haber de abundancia. Que los metiera y los guardara en graneros y los vigilara bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que José le dijo, haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los 7 años buenos que vienen y lo lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Y aquí va. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. Y la palabra de Dios sigue diciendo, fíjate bien, dice, la sugerencia de José a Faraón, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo del palacio y de toda mi gente y recibirán órdenes de ti. O sea que fue tan consistente y bien explicado el sueño que José le dio al faraón, que el faraón entendió claramente las palabras que José le había transmitido. Y José le explicó tan claramente qué era lo que tenía que hacer para poder subsistir en los tiempos malos, que José le propone que debe guardar la quinta parte de la cosecha de los 7 años de abundancia. ¿En dónde? En almacenes y graneros, y que fueran bien cuidados. ¿Para qué? Para que cuando vinieran los 7 años de hambre hubiera suficiente alimento para alimentar. Dice, de esa manera habrá suficiente alimento para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. Habrá suficiente alimento. O sea, José le propuso saber administrar y cuidar lo que Dios le iba a mandar en los 7 años de abundancia al pueblo de Egipto. Porque José le advierte que después de los 7 años vendrán 7 años de hambre. Y si no administra y guarda bien lo que Dios le iba a mandar en los 7 años, entonces cuando venían los 7 años de hambre, dice la palabra de Dios, que de lo contrario el hombre destruiría la tierra. ¿Por qué? Porque faltaría alimento y abundaría la hambre entre los hombres que vivían ahí en Egipto en aquel entonces. Por eso es que José le dice que sería bueno que él guardara la quinta parte de la cosecha durante los 7 años. El rey de Egipto oye tan claramente lo que José le dice y la explicación que le da, que el rey de Egipto lo admira y lo pone él mismo como administrador de todo. Y eso es lo que hoy Dios nos dice a mí y a ti, que seamos buenos administradores y que guardemos y cuidemos bien lo que Dios nos da y nos bendice en los días buenos de nuestra vida, porque vendrán días malos. Y si no hemos sabido administrar en los días buenos lo que Dios nos da y nos bendice, cuando vengan los días malos no vamos a poder sobresalir adelante. Y es cuando entonces se nos puede venir muchas dificultades. Por eso hoy Dios nos invita y nos dice a que seamos buenos administradores, a que sepamos cuidar muy bien
y administrar lo que Dios nos bendice día tras día en los tiempos buenos. Para cuando vengan los tiempos malos, podamos sobresalir adelante sin ningún problema ni ninguna dificultad. Pero para poder sobresalir adelante en los tiempos malos, tenemos que aprender a ser buenos administradores y saber cuidar lo que Dios nos da en los tiempos buenos, hermanos. Así es de que, hermanos, hoy Dios nos ha dado una lección muy importante y nos invita a que seamos buenos administradores y que sepamos cuidar lo que Dios nos da y nos bendice día tras día en los tiempos buenos, porque vendrán tiempos malos, mis hermanos. Bueno, mi hermano, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Papito, Padre Dios Yahvé, hoy yo en este día quiero agradecerte con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi ser, porque me has permitido seguir viviendo, porque me has dado las fuerzas y la salud necesaria para poder hacer mis actividades día tras día como tienen que ser, oh Padre Dios Yahvé. Yo también te quiero agradecer, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre mi persona y sobre todo el mundo, oh Padre Dios Yahvé. Te pido, papito hermoso, a que nos ayudes, a que nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder ser buenos administradores y saber cuidar lo que tú nos das y nos bendices día tras día en los tiempos buenos, para que cuando vengan esos tiempos malos podamos sobresalir adelante. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, no se olviden que los amo y los quiero demasiado. Cuídense donde quieran que ande. Y no se olviden que tenemos un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Y que ese Dios que tenemos y que es nuestro Padre y Dios Yahvé, Él quiere que el día de mañana tú y yo estemos frente a la presencia de Él. Que estemos para siempre junto a Él, en su presencia. Mis hermanos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día tras día sigamos caminando en este mundo, para que el día de mañana, cuando nuestro Padre Dios Yahvé nos mande a descansar, podamos irnos a descansar en paz y tranquilos, y así podamos estar en la presencia de Él cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén.